Número de pregunta 1. ¿Qué palabra es sinónimo de permitir? Respuesta B. Permitir. Número de pregunta 2. ¿Qué palabra tiene una P muda? Respuesta D. Recibo. Número de pregunta 3. ¿Cuál es el pasado de cavar? Respuesta C. Cavó. Número de pregunta 4. ¿Cuál es el opuesto de flexible? Respuesta A. Rígido. Número de pregunta 5. ¿Cuál es el plural de pan? Respuesta A. Panes. Número de pregunta 6. ¿Qué significa actuar demasiado pronto? Respuesta C. Actuar demasiado pronto. Número de pregunta 7. ¿Qué palabra es sinónimo de entusiasmado? Respuesta B. Entusiasta. Número de pregunta 8. ¿Cuál es el pasado de sonar? Respuesta D. Sonó. Número de pregunta 9. ¿Qué palabra puede nombrar un grupo de abejas? Respuesta A. Enjambre. Número de pregunta 10. ¿En qué palabra la letra L es muda? Respuesta B. Salmón. Número de pregunta 11. ¿Cuál es el plural de elfo? Respuesta B. Elfos. Número de pregunta 12. ¿Qué verbo significa observar cuidadosamente? Respuesta C. Observar. Número de pregunta 13. ¿Cuál es el opuesto de transparente? Respuesta C. Opaco. Número de pregunta 14. ¿Qué significa rendirse? Respuesta D. Darse por vencido. Número de pregunta 15. ¿Qué palabra significa desaparecer repentinamente? Respuesta A. Desaparecer. Número de pregunta 16. ¿Qué palabra está escrita incorrectamente? Respuesta B. Occurred. Número de pregunta 17. ¿Cuál es el participio pasado de crecer? Respuesta C. Crecido. Número de pregunta 18. ¿Cuál es el opuesto de combinar? Respuesta A. Separar.
Número de pregunta 19. ¿Cuál es el plural de criterio? Respuesta B. Criterios. Número de pregunta 20. ¿Qué significa que algo está en el aire? Respuesta D. Aún no está decidido. Número de pregunta 21. ¿Cuál es el pasado de sangrar? Respuesta D. Sangro. Número de pregunta 22. ¿Qué palabra es sinónimo de requerir? Respuesta C. Necesitar. Número de pregunta 23. ¿Cuál es el participio pasado de llevar? Respuesta A. Llevado. Número de pregunta 24. ¿En qué palabra la letra G es muda? Respuesta B. Gnomo. Número de pregunta 25. ¿Cuál es el opuesto de poco profundo? Respuesta B. Profundo. Número de pregunta 26. ¿Qué significa sentarse en la valla? Respuesta A. Evitar elegir un lado. Número de pregunta 27. ¿Cuál es el plural de piojo? Respuesta C. Piojos. Número de pregunta 28. ¿Qué palabra significa agradecido? Respuesta B. Agradecido. Número de pregunta 29. ¿Qué palabra está escrita correctamente? Respuesta A. Embarrassment. Número de pregunta 30. ¿Cuál es el plural de ratón? Respuesta C. Ratones. Número de pregunta 31. ¿Cuál es el opuesto de permanente? Respuesta D. Temporal. Número de pregunta 32. ¿Qué palabra significa capaz de esperar tranquilamente? Respuesta B. Paciente. Número de pregunta 33. ¿Qué significa buena suerte? Respuesta A. Buena suerte. Número de pregunta 34. ¿Cuál opción es un nombre propio? Respuesta D. Océano Pacífico. Número de pregunta 35. ¿Qué palabra tiene una N muda? Respuesta C. Columna. Número de pregunta 36. ¿Qué palabra suena igual que permitido en inglés? Respuesta A.
allowed. Número de pregunta 37. ¿Cuál es el pasado de comprar? Respuesta B. ¿Compró? Número de pregunta 38. ¿Qué palabra es un pronombre interrogativo? Respuesta C. ¿Quién? Número de pregunta 39. ¿Qué palabra es un pronombre relativo? Respuesta D. ¿Cuál? Número de pregunta 40. ¿Qué significa estar en las nubes de felicidad? Respuesta A. Estar extremadamente feliz. Número de pregunta 41. ¿Cuál es la forma comparativa de bueno? Respuesta D. Mejor. Número de pregunta 42. ¿Cuál es el plural de persona? Respuesta C. Personas. Número de pregunta 43. ¿Qué palabra tiene una K muda? Respuesta A. Cuchillo. Número de pregunta 44. ¿Cuál es el pasado de volar? Respuesta B. Voló. Número de pregunta 45. ¿Qué significa tomarle el pelo a alguien? Respuesta C. Bromear con alguien. Número de pregunta 46. ¿Qué palabra es un pronombre indefinido? Respuesta C. Alguien. Número de pregunta 47. ¿Qué palabra suena igual que principal? En inglés. Respuesta A. Principal. Número de pregunta 48. ¿Cuál es el pasado de atrapar? Respuesta A. Atrapó. Número de pregunta 49. ¿Qué significa evitar el tema principal? Respuesta B. Evitar el tema principal. Número de pregunta 50. ¿Qué verbo modal expresa posibilidad? Respuesta C. Might.